vamos a cronometrar sí los tiempos. Con sus 10 minutos fueron, ¿no es cierto? Sí, Ya, magistrado. como máximo. ¿Cómo va? Ya, proceda. Sí. Magistrado, el Ministerio Público estima que a través de esta audiencia de juicio oral lograron acreditar hechos que están siendo sometidos a conocimiento del tribunal, específicamente que el día, hora y lugar que se señala en la acusación, el imputado ingresó a la tienda Reebok, sustrajo prendas de vestir y zapatillas, luego de lo cual sale huyendo de la tienda, seguido por la víctima en este caso, y una vez al llegar en la ruta 5 Norte con calle Guangualí, el acusado con un cuchillo hiere a la víctima en su cuello con la finalidad de evitar que la víctima le quitara las bolsas y con el fin también de favorecer la impunidad, causándole con esta herida la muerte de la víctima en el hospital. Que estos hechos se encuadran dentro de la calificación jurídica que ha sido propuesta en la acusación, específicamente el delito de robo con homicidio. Que el Ministerio Público estima que a través de la prueba rendida en el juicio oral, los hechos deben ser calificados de tal manera. Esto principalmente porque en la doctrina, específicamente el autor Jaime Vivanco Sepúlveda, en su delito de robo con homicidio, señala que este tipo penal es un delito complejo, que está compuesto de dos acciones. La primera, la sustracción de especies. La segunda, el uso de la violencia en las personas, donde la violencia en la persona debe estar está al servicio de la conducta de la sustracción. Y que estas conductas se deben realizar en un solo contexto y existir una continuidad en las mismas. Todos estos requisitos a juicio del Ministerio Público se acreditaron a través de la prueba que se rindió en esta audiencia de juicio oral. Primero, la sustracción, a través de la declaración de la testigo señorita Tello, quien relató la conducta realizada por el imputado, con el registro audiovisual también, donde se da cuenta del ingreso del imputado a la tienda Reebok, la interacción que tuvo tanto con la testigo como con la víctima, luego la solicitud de prendas, que se probó prendas de vestir, zapatillas, y posteriormente pide que se las echen a bolsa reciclable, y luego huye con todas las especies de propiedad de la tienda, siendo perseguido por la víctima. Esto, posteriormente, el ejercicio de la violencia, ¿con quién se acreditó? Con el testigo señor Arce, testigo presencial, quien señala y señaló, quien indicó específicamente que la violencia que ejerció el acusado en la persona de la víctima fue en el momento en que la víctima trató de quitarle las bolsas. En ese momento, el acusado utiliza un cuchillo, especie con la cual había ingresado ya a la tienda Reebok, que es un elemento apto para intimidar o herir a una persona. Y con ese cuchillo agrede a la víctima. Esa declaración se acreditó textualmente el señor Arce. También, su señoría, se acreditó que todo esto ocurrió en un solo contexto. En el registro audiovisual específicamente se observa cuando la víctima sale inmediatamente detrás del acusado. Inmediatamente, una vez realizada esta conducta de sustracción, sale inmediatamente en persecución del acusado. Por lo tanto, hay una continuidad, no hubo una interrupción temporal desde la sustracción hasta el ejercicio de la violencia en la persona de la víctima. La señorita Tello señala que a los 10 minutos de que salieron tanto víctima como acusado de la tienda, recibe la información de que la víctima había sido apuñalada. Hay un dato objetivo también.
que es el dato de atención de urgencia del Hospital de La Serena, que señala que la primera maniobra de reanimación que efectuaron en la persona de la víctima, el personal médico, estando ya la víctima en el Hospital de La Serena, es a las 21 a 25 horas. Por lo tanto, no hay interrupción temporal y hay una continuidad en las conductas. Desde ese punto de vista, magistrado, el delito debe calificarse de robo con homicidio. Además, se acreditó en juicio el dolo del acusado, el dolo de sustracción, también con los testimonios de la señorita Tello, el registro audiovisual, y el dolo de matar. Este dolo de matar, ¿con quiénes se acreditó? Con el señor Arce, testigo presencial de la agresión, que escuchó que el imputado le dijo a la víctima que si no lo soltaba lo iba a matar. El señor Polanco, también testigo, que señala que al momento de salir de la tienda, cuando el acusado vio que era seguido por la víctima, le dijo que si lo pillaba lo iba a matar. Por lo tanto, el dolo también de las dos acciones se acreditó en esta audiencia de juicio oral a través de la prueba que se rindió. En cuanto a la participación, magistrado, la participación también se acreditó. ¿Con quiénes se acreditó? Con la señorita Tello, testigo presencial de la sustracción, el señor Arce, testigo presencial de la agresión, y la señorita Cepeda, testigo que ubica al imputado en el sitio del suceso. Ellos tres reconocieron en la investigación y en esta audiencia de juicio oral al acusado como la persona que realizó estas conductas. Y además, la evidencia consistente en el cuchillo y la parca que vestía el imputado el día de los hechos, en estas tres evidencias se encontró de sangre de la víctima. Por lo tanto, también se logró acreditar la participación culpable del acusado en estos hechos. Y en cuanto a la imputabilidad, magistrado, el Ministerio Público estima que el imputado tiene la capacidad mental conservada y la tuvo el día de los hechos. Primero, porque el informe pericial psiquiátrico, la declaración que prestó el perito en esta audiencia, decía relación con la evaluación de condiciones de salud mental del imputado. No con la imputabilidad o inimputabilidad. No era el objeto de la pericia realizada. En segundo lugar, tampoco cumple con los requisitos formales. Para efectos de evaluar imputabilidad o inimputabilidad, se requiere que el perito se haya pronunciado sobre si el acusado era un peligro para sí o para terceros, y el perito señaló que no se lo habían solicitado. Por lo tanto, el Ministerio Público estima que ese peritaje no acredita inimputabilidad ni imputabilidad disminuida, tal como lo ha señalado la defensa. Tampoco el perito usó algún instrumento para controlar su sesgo, para validar científicamente el relato del imputado. No tuvo la vista de los antecedentes médicos, y hay un antecedente médico que incorporó la defensa, que consiste en la ficha clínica del hospital penal, donde está y consta la evaluación de un psicólogo el 31 de agosto del año 2019, donde dice que el relato del acusado es poco coherente e impresiona manipulatorio. Incluso sugiere un test de Rorschach para efectos de evaluar el diagnóstico. Por lo tanto, no teniendo esos antecedentes, el peritaje no cumple con los requisitos para efectos de evaluar los aspectos que está señalando la defensa en relación a la imputabilidad o inimputabilidad del imputado. Por estas razones, su señoría, el Ministerio Público estima que se han logrado acreditar tanto los hechos, la calificación jurídica
y la participación culpable del imputado y solicito se dicte sentencia condenatoria. Ya. Estuvo muy bien con su obra. Y que hubiera ensayado. Espéreme un momento que están mandando un correo, o sea, un aviso del tribunal respecto de algunas audiencias que tenemos pendientes. Ya. La de las 13:30, entonces va a ser. Ya, la va a tomar la otra sala. Ya. Marcela, avisaron que la audiencia que teníamos a las 13:30 la va a tomar otra sala porque ya concluyó su juicio y va a comunicar decisión o veredicto a las 12 horas, la otra sala. ¿Ya? Ya, Así es que te aviso porque para efectos de la el deliberación. tiempo. Ya, gracias. El querellante entonces pidió 4 minutos. Tiene su tiempo. Señoría, creemos que la promesa que se hace al momento de los alegatos de apertura, en este caso puntual, se han cumplido cabalmente. Lo que se ha acreditado es un delito de robo con homicidio. La cronología de los hechos creo que no permite ninguna clase de discusión. Todos vimos videos, vimos todas las declaraciones de testigos presenciales, de modo que nos permite seguir de manera ordenada el íter de este caso. Y recuerdo un momento en que se le pregunta al imputado sobre el momento en que él dice, a veces sorprendido, no recuerdo la palabra exacta, de que llevaba el cuchillo. Eso es importante, sería porque los indica en el momento en que iba en el colectivo. ¿Ya? Sin duda que eso da cuenta de un designo criminal. Es algo que lo acompañó durante todo el proceso. Sabía que iba en cuchillo. Le siguieron luego los actos preparatorios de la sustracción, que consistieron básicamente en recorrer la tienda, pedir una serie de especies, ¿ya? Y sabía perfectamente que él iba a apropiarse. Luego, si adelantamos un poco, es como esta película que estamos repitiendo, y nos vamos al momento mismo en que hiere el imputado o el acusado a la víctima, él dice que se da cuenta de lo grave que lo que era. O sea, sostenemos tener plena conciencia de lo que estaba cometiendo. Luego, como pocas veces, creemos que el dolo en este caso fue muy palmario, fue muy visible. Fue muy visible porque él declaró que iba a hacer especies, declaró que llevaba un cuchillo, lo grave que estaba ocurriendo, ¿ya? Lo que es completamente contrario a lo sostenido por la defensa. Y en ese sentido, señoría, ya la fiscal hizo las precisiones correspondientes en torno a por qué esto es un robo con homicidio y no hurto más homicidio como lo sostiene la defensa. Y básicamente sostenemos lo mismo porque desde un principio hasta un fin está presente la violencia, primero manifestada a través del cuchillo, segundo a través del acto en el cual el imputado es alcanzado, lo cual de alguna manera está revelando que las especies nunca salieron de la esfera de riesgo, o disculpe, de la esfera de protección de la víctima, en este caso del local comercial. Siempre digamos, existió un continuo en cuanto a los hechos. De modo que, efectivamente, aquí el designio dolo respecto del robo siempre estuvo presente. Creemos, por otro lado, que a través de la teoría de la defensa, que básicamente consiste en separar los hechos y tratar de sostener que existe una abolición, supongo yo que lo que está queriendo decir una inimputabilidad respecto de lo que él denomina el hurto, y una inimputabilidad disminuida respecto de el homicidio. Lo cierto, señoría, que si esa era la teoría de caso de la defensa, creo que en caso alguno se ha logrado, digamos, probar. Vimos una pericia absolutamente en donde lo que dijo el perito al principio básicamente era evaluar la salud mental, si no recuerdo la palabra exacta, si es que esto había incidido en el delito, ¿ya?
lo que estaba evaluando. No estaba evaluando en definitiva una inimputabilidad. Él dijo ser un perito con formación en el área, con cursos, diplomados, que a nuestro modo de ver debió haber sido bastante más preciso en cuanto a su metodología. Y por supuesto que nos llama la atención, yo creo que el tribunal también le habrá llamado la atención, lo que yo denomino una metodología bastante ligera, porque en definitiva se queda única y exclusivamente con los dichos del periciado, que lo hace a través de una videollamada, sin siquiera, por ejemplo, esperar y recabar antecedentes de movidos previos, como lo dijo él, como para ver si aquello era concordante con lo que el periciado le estaba relatando. El periciado, por supuesto, que le habrá dicho: yo escucho voces, ¿ya? La verdad que era una verdad, era un relato bastante acomodaticio a su versión. Es así como todas las personas que han cometido delitos puedan en algún momento argumentar: escuché voces, y son las voces las que me obligaron a delinquir, y por ello es que mi personalidad, digamos, estaba alterada y en consecuencia yo ya no tengo responsabilidad. Entonces, en ese orden de cosas, señoría, creemos que la defensa no logra, digamos, por un lado, desvirtuar la imputación, que se trata de un robo con homicidio, como tampoco logra acreditar esta abolición respecto del supuesto hurto y esta imputabilidad disminuida respecto del homicidio, porque el perito tampoco lo dijo. Simplemente se refirió a las capacidades mentales, pero creo que faltó el eslabón, faltó la comunicación entre lo que es la medicina forense y los conceptos más legales, que por cierto es el tribunal quien tiene que evaluarlo, pero creo que tampoco alcanza para que el tribunal siquiera pudiera encontrar un atisbo de realizar una apreciación jurídica que se trata de una inimputabilidad disminuida. Por eso, señoría, creemos que se ha cumplido todo lo que se señaló en el alegato de apertura y principalmente rescato lo que en algún momento la fiscal señaló. Acá el delito cometido causó un enorme daño, ¿ya? Se trataba de la víctima de una persona bastante joven que estaba pronto a iniciar un viaje. Interrumpió una vida. Causó mucho daño, no solo a la víctima, sino que esto es un hecho muy grave que afectó a toda la comunidad, a un lugar donde todas las personas concurren confiadamente y que a través de un comportamiento bastante alevoso, bastante maldadoso, por decirlo en palabras muy suaves, el acusado, digamos, alteró. Por ello es que creemos que en definitiva debe ser condenado a las penas que están sostenidas en la acusación. Con eso concluyo. Ya. El defensor, entonces, sus 10 minutos. Gracias, señoría. La defensa solicita la absolución respecto del delito indicado por el Ministerio Público y el querellante. ¿Ya? Si bien es cierto, se dan las circunstancias fácticas y no las voy a discutir respecto de la materialidad objetiva del delito, establecido en el artículo 433 del Código Penal, el vínculo entre las conductas que existen, entre dos conductas diferenciales, así lo dice incluso. Comenzó diciéndolo la defensa, indicando que era un delito complejo y además lo refuerza incluso la cita itinerante que efectúa la señora fiscal. También está, entendemos, acreditada la tipicidad subjetiva. Desde los años 40 del siglo pasado, la tipicidad subjetiva, el dolo está integrando la tipicidad, es parte del tipo penal. De tal manera que a nivel de tipicidad y antijudicidad existe un injusto penal. Sin embargo, la cuestionamiento que realiza la defensa es a nivel de culpabilidad, vale decir, que no estamos aquí frente y no puede darse el mismo tratamiento respecto a una persona que se encuentra con una normalidad tanto cognitiva como volitiva, y el juicio penal debe ser de la misma manera que lo hiciera respecto a una persona normal. ¿Ya? ¿Y qué aspecto de la culpabilidad? Específicamente la imputabilidad, vale decir, de qué manera un trastorno mental puede afectar tanto la capacidad cognitiva como la capacidad volitiva. Entendemos de que, conforme a la prueba rendida por parte de la defensa,
existe una situación de imputabilidad abolida respecto del delito contra la propiedad, ¿ya? Y una imputabilidad disminuida respecto del homicidio. ¿Debe Ya. ser sancionado? Vaya un poquito más lento, por favor, porque Perdón. tenemos que tomar nota. Sí, Ya. voy a... Entonces, claro, voy a hacer. Sí, capacidad entonces abolida respecto del delito contra la propiedad. propiedad, claro. Y disminuida respecto Disminuida del delito contra la vida. respecto del delito contra la vida, que entendemos debe ser sancionado, pero considerando una pena rebajada, conforme al artículo 10, 10 número 1, o más bien 11 número 1 en relación con el artículo número 10 número 1, y ello también en relación con el artículo 73 todos estos del Código Penal. Existen ciertos cuestionamientos que realiza tanto la Fiscalía como el querellante respecto a la prueba prestada por la defensa y principalmente la declaración del perito. Se indica por parte de los persecutores de que existe una referencia específicamente en la imputación respecto a la capacidad mental, que eso es lo que dijo. En realidad, el perito respecto de ese punto señaló que la imputabilidad era un concepto jurídico que debe ser determinado por el tribunal en definitiva. El aporte que se realiza es de la ciencia médica respecto de determinar la capacidad mental y cómo de alguna manera un trastorno mental influye en ciertos aspectos específicos y concretos respecto de un delito. Y es como, y de manera que cómo esta capacidad mental impacta cada situación en concreto. Tal consideraciones son acorde con lo que la propia doctrina penal indica. Voy a citar al señor Uri en su texto Derecho Penal, parte general, página 411, ¿ya? En la cual se indica, dice, solamente las oligofrenias, voy a pedir autorización para leer brevemente Ya, una parte. lo va a citar textual. Entonces. Sí, Página 411, la parte general del profesor Curi. sí. Ya. Solamente las oligofrenias, más que ser valoradas una vez más caso a caso por el juez. Perdón, solamente las que sobrevienen más, perdón, problemas de vista, más graves, idiocia o imbecilidad, los tribunales aceptarán por regla general declarar la imputabilidad sobre la base del puro diagnóstico psiquiátrico. Por el contrario, hasta en la psicosis más profundas, esquizofrenia, paranoia, locura depresiva, se tendrán a evaluar sus consecuencias efectivas, atendiendo al estado de naturaleza de la alteración que implica en el caso concreto y para el delito que se trata, etc. ¿Ya? Esa es la cita que efectúa. Vale decir, lo normal o lo natural o lo que corresponde y lo más propio más bien de la pericia es respecto de cada situación en particular. En este caso, esa diferencia que realiza el perito en cuanto al delito contra la propiedad y el delito de sangre que indica, y cómo el trastorno mental indicado o señalado por parte del perito impacta cada una de estas situaciones en particular. Y es por eso que hay una conclusión que justamente es coherente con este juicio en concreto que debe realizarse en particular. Y son aproximaciones que realiza la ciencia médica y son instrumentos o insumos que pues, para que determine la forma en la cual se manifiesta este input. En cuanto a una segunda cuestionamiento, la pericia no se refiere al hecho de que sea no peligroso para terceros. El artículo 464 del Código Procesal Penal hace la diferencia de dos preguntas forenses diversas, ¿ya? Sí, jurídicas forenses distintas. Una referida a la imputabilidad y otra distinta que está referida al peligro para sí o para terceros, ¿ya? Tiene otra finalidad para procedimiento de medida de seguridad, ¿ya? En cuanto al cuestionamiento referido a la necesidad de algún test para evaluar más bien su o darle fuerza a su pericia, explicó el perito de que debía ser en relación a un trastorno mental específico, ¿ya? Claro, en otras circunstancias
que hemos visto cuando se alega retardo mental respecto de un imputado, se hará un test de inteligencia que está a cargo de un psicólogo, etcétera, en particular. Pero en este caso se graficó por parte del el tipo de trastorno mental y si acaso existía algún test que señalando que no existía. No hay prueba de la fiscalía para conocer o contrastar los dichos de este perito de la defensa. De alguna manera, la fiscalía basa en ciertos aspectos de ciertos antecedentes indicados por parte de la defensa, presentados por un psicólogo, ¿ya? En múltiples ocasiones, la propia fiscalía señala que un juicio a un psicólogo no dado por el legislador penal al determinar imputabilidad referencia a la ciencia psiquiátrica, y además no hay realmente una indicación que hay en una anotación marginal, no una pericia, no un informe siquiera, que determine que hay algún tipo de manipulación de mi representado. Por el contrario, si se atiende a la pericia y la descripción que se realiza del procedimiento, se pone atención a la historia vital del sujeto, manifiesta en primer lugar una situación de premórbida que es previa y luego cómo este se desarrolla, la forma en la cual el imputado indica de que cómo se calman estas situaciones y la forma en la cual ella tiene influencia en definitiva en los hechos que son materia de este juicio. Por tales razones, su señoría, el hecho de que el perito dio testimonio de la forma en la cual había realizado en su informe en definitiva, el hecho de que se basó, contrastó la declaración de mi representado con la declaración dada por la madre, el hecho de que tiene experiencia clínica necesaria y más bien forense, puesto que le ha tocado tomar contacto con diferentes personas, puesto que indicó que estuvo trabajando para la cárcel El Manzano por más de una década, y además que tiene en definitiva los requisitos de idoneidad que dan cuenta los estudios en los cuales, y además actividades en las cuales se desempeña, que permiten darle asidero a la solicitud efectuada por parte de la defensa y solicitamos se resuelva hecho solicitud. Muy bien. Está dentro de su tiempo y su derecho a réplica fiscal lo va a utilizar. Magistrado, para señalar un punto, Ya. ya de que el Ministerio Público estima que es extremadamente relevante que el perito de la defensa requería el análisis de mayores antecedentes médicos respecto de el imputado. Eso no tuvo ningún antecedente médico a la vista. Más aún considerando esta evaluación psicológica donde a otro profesional que también ve personas en población penal le impresionó su relato como manipulatorio. Es esencial que él hubiera aplicado un instrumento, no para un instrumento para controlar su propio sesgo y para validar científicamente el relato entregado por el acusado. Lo único que hizo el perito fue contrastar la información que entregó el acusado con su madre. Madre que es parte interesada en esta causa, que obviamente no va a perjudicar a su hijo. Que ella señala incluso que ella tuvo conocimiento de que el imputado consumía drogas antes de los hechos, como un año antes. Sin embargo, al perito le dijo que el acusado solo le confirmó que consumía drogas una vez en la cárcel, una vez que ya estaba en la cárcel. Por lo tanto, está claro que la declaración de la madre está implicada en que el acusado eluda la acción de la justicia. Por lo tanto, al no existir este instrumento,
para validar el relato y solo haber contrastado la información del acusado con la de la propia madre, el Ministerio Público entiende que esa información o ese peritaje o la defensa en esta audiencia de juicio oral no cumple con los requisitos para que sea considerado por su señoría. Su derecho a réplica, señor querellante. Magistrado, no. Ya. ¿Y a usted, defensor? Sí, eso sería muy brevemente respecto de lo mencionado por él. En cuanto al hecho de que el perito requeriría mayores antecedentes o un instrumento para controlar su... No señala la fiscal qué instrumento en particular, ¿ya? No señala de dónde saca esta conclusión. Constituye una meramente opinión respecto a una persona se refiere a un área del saber, la humanidad es distinta a aquella a la cual está escrito el perito y por tanto constituye una opinión, pero no un argumento de peso para desmerecer de alguna manera lo que el perito ha aportado en este juicio. Eso sería entonces, ¿sí? Sí, señor. Entonces, para confirmar, la audiencia que teníamos a las 13:30 la va a tomar otra sala. Efectivamente, ya. Bueno, antes de concluir con esta etapa del juicio, se le otorga la palabra al acusado porque tiene derecho a manifestar lo que crea conveniente sobre lo que ha visto y escuchado en la audiencia. No se trata de una nueva declaración y no sé si usted, don Eric, como su defensa técnica, le hizo presente este derecho. Sí, pero prefiero Conversarlo con él ahora. brevemente para... Muy bien. No va a hacer uso de su derecho, lo Ya. puede confirmar en todo caso. Pero de todas maneras se lo tengo Sí. que preguntar a él. Entonces, usted ya lo conversó con su defensor, pero de todas maneras le tengo que preguntar a usted. Don Óscar Andrés Lucero Montero, ¿quiere agregar algo, señalar algo al tribunal? No, magistrado. Muy bien. El tribunal entonces declara cerrado el debate. Va a pasar a su deliberación privada y el veredicto va a ser comunicado a partir de las 14 horas. Ya. Entonces receso hasta esa hora. Presencial, magistrado, ¿cierto? Perdón. Presencial, ¿cierto? Sí, es que ya estamos acá. Es que si no yo tendría que viajar. Bueno, o sea, si ustedes prefieren que sea, pero Gendarmería igual no puede viajar con el imputado. No, más fácil así, ¿no? Pero si usted quiere, yo no tengo inconveniente en que usted esté. Mire, al tribunal lo que le interesa es recibir la prueba presencialmente, ¿ya? Si usted tiene algún inconveniente, yo no tengo problema, o el tribunal no tiene problema en que usted esté en su oficina y interactúe por Zoom.